buenas noches. Reciban mi cordial saludo y el saludo a nombre de Estudios Econométricos. Hoy miércoles 17 de agosto tendremos a cabo una conferencia titulada Una mirada a la actual situación de las microfinanzas en el Perú. Antes de pasar a la ponencia, recordarles nuestros convenios institucionales. A nivel nacional tenemos convenio con el Colegio Profesional de Economistas de Ica y a nivel internacional con la Universidad Autónoma Chapingo de México, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, México y la Universidad Nacional Heredia de Costa Rica. Esta semana se han programado actividades académicas por nuestro aniversario. Estamos cumpliendo 4 años en el mercado nacional e internacional al servicio de la comunidad estudiantil. El día de hoy, el ponente que nos acompaña es el magíster Manuel Renato Chinga Zapata. Él es profesional con 20 años de experiencia en microfinanzas, en gestión de riesgos, créditos y cobranzas. Actualmente es gerente de riesgos de PYME Credivisión. Adelante, magíster. Bien, buenas noches con todos, ¿no? Felicitar a Estudios Econométricos por este 4º aniversario, ¿no? En especial a todo el equipo que conforma esta gran empresa, la cual viene pues desempeñando una loable labor, ¿no? Desempeñando pues todo lo que es la econometría, ¿no? En especial a Máximo Damián Valera. A ver, vamos a proyectar. Agradecer de antemano por la invitación, ¿no? En este 4º aniversario, ya por segunda vez participo en las actividades de aniversario, ¿no? Muy honrado por esta invitación. Bien, el día de hoy vamos a comentar acerca de una mirada a la actual situación de las microfinanzas en el Perú. Esta es la agenda que vamos a revisar. ¿Qué entendemos por microfinanzas inicialmente? Para un poco enmarcarnos en qué es microfinanzas. Luego vamos a revisar la situación actual en sí de las microfinanzas con algunos indicadores primero del sistema financiero, luego del sector en sí de las microfinanzas y un apunte en especial con las cajas municipales. Luego vamos a ver un poco la perspectiva de las microfinanzas, ¿no? En especial algunas variables que influyen en su comportamiento y también un hecho muy relevante, ¿no? Que afectó las microfinanzas o que está afectando, y lo vamos a ver cómo ha sido el impacto, que es la ley de tope de tasa de interés, ¿no? Lo que en su momento se llamó la ley de usura. Vamos a ver en función a la estadística que nos ofrece la superintendencia cómo ha sido este impacto. Esta es entonces la agenda que vamos a ver en estos minutos, en esta hora que vamos a compartir. Bien, como primer punto, entonces, vamos a ver qué es microfinanzas, qué entendemos por microfinanzas, ¿no? Y para eso nos ayudamos desde el concepto de este autor Mena, ¿no? Que menciona que el concepto de microfinanzas se refiere a la provisión de servicios financieros como préstamos, ahorros, seguros o transferencias a hogares con bajos ingresos. Entre estas posibilidades, la mayoría de las instituciones del sector se ha dedicado al microcrédito. Tal cual lo dice el autor, si bien cuando hacemos microfinanzas muchas veces pensamos de manera equivocada o tenemos el concepto equivocado de que solo se refiere a créditos, a microcréditos. Y tal como nos señala el autor, no se refiere, el microcrédito es un campo nada más de las microfinanzas, ¿no? Obedece también al ahorro, al microahorro, a los seguros y a la transferencia, ¿no? Mire, si bien este concepto es del año 97, mantiene una vigencia hasta la fecha, ¿no? Sobre todo la parte de transferencias a hogares, y esto lo hemos vivido, ¿no? Con el tema de los bonos que se hacían por el tema de la pandemia. También eso forma parte de las microfinanzas. Por el lado del ahorro, vamos a mostrar también una estadística de cómo ha ido evolucionando los depósitos, ¿no? Y una pequeña estadística acerca de los depósitos en las cajas municipales, ¿no? Cómo también engrana, ¿no? Los préstamos, los créditos con los ahorros, ¿no? Vamos a ver
que una entidad financiera se dedica pues a hacer intermediación financiera, ¿no? Es decir, capta ahorros para colocar préstamos, ¿no? Ese es el negocio de las finanzas, del sistema financiero y también de la microfinanza, ¿no? Vamos a ver cómo ha evolucionado ese ahorro, ¿no? Y esto está enmarcado dentro de las entidades reguladas por disponibilidad de información sobre todo, ¿no? Por el lado de los seguros, si bien la información disponible por el lado de estadísticas es menos abundante que préstamos y ahorros, también representa un pilar de las microfinanzas, que, digamos, refiere todavía a un punto como oportunidad de mejora, un sector como oportunidad de mejora todavía, la parte de los seguros. Bien, este es el concepto entonces que nos trae MENA, y que se mantiene vigente pese a la antigüedad del mismo. Haciendo un poquito más de historia y ya del enfoque global en las microfinanzas, citábamos a Muhammad Yunus, cómo nacen las microfinanzas, El único mensaje, es que la pobreza en el mundo es una creación artificial, señala Yunus, no es parte de la civilización humana y podemos cambiar la situación, Lo único que debemos hacer es rediseñar nuestras instituciones y políticas y no habrán personas que sufrirán de pobreza. Este es un extracto del mensaje que brinda Yunus, y con el cual nacen todo lo que es las microfinanzas, y tal como lo señala acá en este párrafo, en este extracto de este párrafo, las microfinanzas nacen para combatir la pobreza. Vamos a ver también unos pequeños datos de la inclusión financiera, y vamos a comentar cómo se desempeña también el desarrollo financiero y un poco el engranaje con el crecimiento económico, justo en línea con lo que nos señala Yunus. Bien, entonces esta es la parte conceptual, vemos que, y vamos a ver la siguiente, que se conforma por el lado de activos, de pasivos y de seguros. Por el lado del activo, lo más conocido es el microcrédito. Por el lado de pasivo están los microahorros, con diferentes productos que ofrecen las diversas entidades financieras autorizadas para captar. Y los seguros también, que muchas veces a la fecha es más común que esté alineado a la parte del activo, Es decir, se obtiene un crédito y viene con un seguro, el usual, digamos, Sin embargo, también hay microseguros de manera independiente, Las microfinanzas deberían estar acompañadas siempre de microseguros, ya que cuando veamos el tema de morosidad, una pequeña estadística de morosidad, vamos a ver, o los que estamos, digamos, en el negocio, sabemos que uno de los motivos de la morosidad son enfermedades, incendios, inundaciones, que si hubiéramos contado con seguros, eso mitiga un poco estos riesgos. Bien, entonces está el tema de los microcréditos, los microahorros y microseguros como pilares para hacer microfinanzas, no solo microcréditos. Y dentro de la mirada que tenemos, que trata la charla de hoy, de una mirada a las microfinanzas, vamos a ver cómo ha evolucionado, los cambios regulatorios en la parte de microcréditos, sobre todo. Las tasas de interés, por ejemplo, los topes de tasa de interés, cómo ha impactado en la parte del desempeño de los activos, tanto para el lado de las entidades financieras, que es la data estadística que vamos a presentar, es decir, cuánto ha impactado esta ley de tope de tasa de interés en los ingresos y en el número de clientes atendidos, pero sobre todo de la perspectiva del cliente, cómo ha sido afectado o no esta ley de tope de tasa de interés. Y con estadística vamos a verlo. Entonces, cerrando, digamos, la primera parte conceptual, vemos que las microfinanzas atiende la parte del microcrédito, microahorros y microseguros, y el tema de transferencias que también citaba el autor en su concepto. Bien, entrando al segundo punto ya de la situación actual de las microfinanzas, vamos primero a ver un poco el sistema financiero. Las microfinanzas sin duda se desempeñan dentro del marco del sistema financiero peruano, El sistema financiero, al cierre de junio, está conformado por 51 entidades, empresas de operaciones múltiples, y obviamente reguladas por la superintendencia, donde está la banca múltiple con 16 empresas financieras, además financieras con 10 empresas,
12 cajas municipales, 6 cajas rurales, 7 empresas de crédito, ¿no? Y acá citar empresas de crédito, que son las EDPYME, que están cambiando de nombre, ¿no? Están en un proceso todavía, estamos en un proceso de un plazo, ¿no? De cambiar, digamos, toda la nomenclatura de estas empresas, ¿no? Que tiene mucho sentido, ¿no? Ya que las EDPYME, ¿no? Que eran empresas pues, destinadas a la pequeña y microempresa, en realidad pues habían 2 nada más dedicadas a este segmento, ¿no? Además serán consumo, lo cual tiene bastante lógica cambiar la nomenclatura a empresas de crédito, ¿no? En relación a la participación, ¿no? Y esto en línea con los activos, ¿no? Con la colocación de créditos, la banca múltiple, es decir, la sumatoria de los bancos, representan casi el 90% del sistema financiero en lo que es colocaciones, ¿no? Luego están las cajas municipales con 6.3, ¿no? Hablando en la participación de mercado. Luego están las empresas financieras con 2.8, las empresas de crédito y las cajas rurales con 0.5. Esa es la conformación del sistema financiero, ¿no? Digamos, cuando hablamos de microfinanzas, muchas veces más asociamos a cajas municipales y cajas rurales, ¿no? Sin embargo, hay empresas financieras, bancos, bueno, uno en especial, que se dedican, ¿no? De manera exclusiva, ¿no? A las microfinanzas. Esta es la estructura de los créditos directos a junio 22. ¿No? Recordemos que la superintendencia tiene esta clasificación de 8 tipos de crédito en función, bueno, hay una primera gran segmentación, ¿no? Entre minoristas y no minoristas. Cada uno con su, ¿no? Con su tipología de clasificación, requisitos para poder admitir y hacerle seguimiento también, ¿no? Sin embargo, vamos a enfocarnos, dado que es microfinanzas, en lo que es microempresa, pequeña empresa y algo de consumo, ¿no? Ese es el foco, digamos, de las microfinanzas, o cómo deberían ser, en todo caso, si abordamos de manera conceptual, ¿no? Y desde sus raíces, ¿no? En especial la microempresa. Sin embargo, vemos que en el sistema financiero, ojo, ¿no? Todavía estamos hablando de la parte del sistema financiero en sí, representa la microempresa el 3%. ¿Qué quiere decir un cliente de microempresa? Son aquellos que tienen un endeudamiento de hasta 20.000 soles en el sistema financiero, ¿no? Entonces, estos segmentos, que son los créditos más pequeños, ¿no? Es decir, en el total de endeudamiento en el sistema financiero, no solo con una entidad, sino con todas las entidades, ¿no? Y que llega hasta 20.000 soles, ¿no? Representa el 3% del sistema financiero al cierre de junio, ¿no? Que es la estadística más actualizada. Luego está la pequeña empresa, con un 10%. ¿Pero a qué se le llama la pequeña empresa en el sistema financiero? Son aquellas personas, ¿no? Naturales o jurídicas que tienen un endeudamiento mayor a 20.000, ¿no? Porque hasta 20.000 era microempresa, desde 20.000 hasta 300.000, pequeña empresa. Luego sigue la mediana empresa con endeudamiento mayor a 300.000, ¿no? Y bueno, las demás tipologías, gran empresa, corporativo, ¿no? Por el lado del consumo, hay consumo revolvente, no revolvente. La suma de ambos representan el 20% de las colocaciones, ¿no? Y el segmento hipotecario, 15%. Entonces, esta es una primera foto del sistema financiero. El segmento de microempresa en sí representa solo el 3% del sistema. ¿No? Y recordemos que podemos ubicar microempresa y pequeña empresa, digamos, por la parte de microfinanzas. Bien, vamos a ver cómo evoluciona, cómo está, ¿no? Evolucionando estos tipos de crédito, ¿no? Todavía estamos en la parte del sistema financiero. Vemos la evolución de los créditos corporativos y grandes empresas en millones de soles, ¿no? Vemos en ambos una tendencia ascendente, ¿no? Tanto para los corporativos como para las grandes empresas. Luego está la mediana empresa, ¿no? Que mantenía, digamos, un comportamiento, una tendencia, digamos, estable, ¿no? En este periodo evaluado, que es junio 17 hasta diciembre 19. Luego viene un pico, ¿no? Un incremento de los saldos, ¿no? En millones de soles. ¿Y qué pasó en el primer semestre de 2020? Vino la pandemia, ¿no? Y con los programas también del gobierno.
que vamos a ver cómo están a la fecha, ¿no? Sin embargo, el incremento de este saldo podría obedecer, bueno, en realidad obedece básicamente al incremento, ¿no? Al desarrollo de estos programas de gobierno, llámese FAEMI, Hiperreactiva, ¿no? Y que muestra, pues, este crecimiento de los saldos en mediana empresa. Me adelanto un poquito, vamos a ver que el segmento mediana empresa es uno de los segmentos, bueno, al menos porcentualmente, que está presentando una mayor morosidad dentro de todo el sistema financiero. En la parte inferior izquierda vemos a los créditos pequeña empresa, igual en millones de soles, con una tendencia hacia arriba, igual, ¿no? Una tendencia al alza, una tendencia positiva. Igual un salto, ¿no? En el primer semestre, perdón, del año 2020, que también tiene una correlación con los programas del gobierno, ¿no? Y en la parte derecha vemos los créditos microempresa, ¿no? Recordemos que son aquellos que tienen hasta 20.000 soles de endeudamiento. También tiene una tendencia al crecimiento, pero menos marcada, digamos, que los otros segmentos, ¿no? Y si llevamos como argumento, digamos, ¿no? O si podemos analizar un poco más y analizamos dónde ha habido mayor participación de los programas del gobierno, ¿no? Digamos, en microempresa no hubieron tanto, al menos comparativamente frente a los otros segmentos, ¿no? Al menos no se nota ese crecimiento en ese periodo, ¿no? Acá en mediana empresa, digamos, es el más significativo, ¿no? Seguido de pequeña empresa, al menos gráficamente. Ok, entonces vemos las tendencias en saldo de colocaciones. Mediana empresa creció mucho por el lado en el periodo de pandemia, ¿no? Al igual que pequeña, en menor proporción. Microempresa también, pero en menor grado. Luego, la otra cara también de la moneda, ¿no? En la parte de los depósitos. Los depósitos, ¿no? Mostraron también un crecimiento, ¿no? Y contrariamente a lo que en ese momento, ¿no? Más el regulador, ¿no? Pedía hacer ejercicios de estrés de liquidez, ¿no? Ya que se esperaba, pues, un impacto directo en el retiro de depósitos, que si bien es cierto, sí se realizaron, ¿no? Pero también producto de los bonos y también estos programas del gobierno, ¿no? En especial, ¿no? Sí, sirvieron para poder amortiguar también el retiro de depósitos, ¿no? Y vemos acá la estadística, ¿no? La SBS nos muestra que más presentó un incremento de los depósitos en totales, ¿no? Nuevamente dentro del sistema financiero. Hay una tendencia también al alza. Luego de diciembre de 2020, digamos, mantienen una estabilidad, ¿no? Al menos de manera gráfica podemos ver que el crecimiento fue desde el primer semestre de 20 hasta el segundo, ¿no? O sea, durante el 2020. Otro punto también que podemos analizar es el comportamiento por moneda, ¿no? Y acá el llamado riesgo cambiario, ¿no? ¿No? ¿A qué se le llama riesgo cambiario, no? O cómo podría afectar el riesgo cambiario ante la volatilidad del tipo de cambio o ante un incremento, ¿no? Para aquellos que tienen deuda en dólares, ¿no? Entonces su capacidad de pago se ve mermada producto de ese incremento, ¿no? Vemos cómo está esta evolución, ¿no? En moneda extranjera, acá la línea verde, digamos un poco más estable, ¿no? Sin embargo, en soles sí presentó nuevamente, ¿no? Un incremento en primer semestre del 2020. ¿Okay? En la estructura de los depósitos totales, ¿no? Hay, digamos, depósitos a plazo, depósitos a la vista, que es el ahorro corriente, ¿no? Y el ahorro, ¿no? El depósito a plazo tiene una estructura, una participación del 31%, a la vista 32%, ¿no? Y el ahorro 37%, ¿no? Así está conformado los depósitos en el sistema financiero. Luego vamos analizando, siguiendo todavía con el sistema financiero, la morosidad, ¿no? Tanto para el criterio contable como según el estándar internacional. El estándar internacional son créditos mayores a 90 días de atraso, ¿no? En lo que es el criterio contable SBS, ¿no? En la banca minorista es mayor a 30 días, ¿no? La banca minorista, perdón, mayor a 30 días, salvo la parte de consumo que tiene desagregado, ¿no? En la parte de cuotas y también el total de saldo, ¿no? Sin embargo, podemos evidenciar que existe la misma tendencia, ¿no? Para ambos conceptos. Para el segundo semestre del año 2020 presenta un incremento de la morosidad, ¿no? Acá se vio el primer impacto de la pandemia.
¿Por qué no se vio antes en el primer semestre? ¿No? Y un poco comentar a la audiencia, ¿no? La superintendencia, ¿no? Y ojo que estamos analizando el comportamiento de entidades reguladas, ¿no? La superintendencia, ¿qué hizo? No? Hizo un congelamiento de días de atraso, ¿no? En su momento, cuando empezó todo el tema dinámico de regulación por producto de la pandemia, se establecieron un congelamiento de día de atraso, ¿no? Por eso que, digamos, el crecimiento de mora no se dio en el primer semestre, ¿no? ¿No? Podríamos decir, vino la pandemia y no afectó, ¿no? En realidad hubo un congelamiento de día de atraso, ¿no? Y obviamente, si se congelan los días de atraso, no va a haber un incremento de morosidad. Sin embargo, en el mes de agosto, si en agosto fue, se liberó, se descongelaron los días de atraso, ¿no? Y ahí empezó, ¿no? Y como evidencia acá, el crecimiento de la morosidad. El mismo que, digamos, mantiene a nivel de promedio el sistema, ¿no? Una estabilidad, ¿no? Que aquí vamos a ver de manera desagregada desde, durante el 2021 y 2022. Esto es la morosidad, digamos, global, ¿no? Que incluye los créditos corporativos, gran empresas, así como los de microempresas. Pero vamos a verlo, digamos, por segmento. Por el lado de créditos, consumo hipotecario, ¿no? Por el lado de consumo vemos el incremento, ¿no? Un notable pico en el segundo semestre del 2020, ¿no? Que está alineado un poco al descongelamiento que les mencionaba, ¿no? Ahora, ojo que la morosidad acá está, o podría estar influenciada también, y definitivamente lo está, por el castigo que se hace en el sistema financiero, ¿no? ¿Qué es el castigo de crédito? Se retira la parte vencida mayor a 120 días, bueno, sumado con otros requisitos de provisión, etcétera, se retira del sistema financiero. Es decir, ¿no? Un crédito que está en mora, ¿no? Que está en este indicador, ¿no? Pero que cumple con unos requisitos, ¿no? Hay una política de castigo que la siguen todas las entidades financieras, es totalmente regulado, permitido, etcétera, ¿no? Y eso hace que también, ¿no? Se retire del sistema, de este indicador de morosidad. ¿Okay? Ya que vemos acá una reducción de ese indicador de morosidad, ¿no? Acá mostramos la morosidad de los créditos consumo hipotecarios y vemos que llega a su pico, digamos, según esta información, en diciembre 20 y de ahí se reduce. ¿Ok? Ahora, esto sin duda está influenciado por el tema de los castigos que menciono, ¿no? Mencionábamos cuando veíamos la clasificación de los créditos que hay una primera segmentación en créditos minoristas y no minoristas. No minoristas son los grandes, digamos, ¿no? Mediana empresa, corporativos, entre otros, ¿no? Y vemos el comportamiento de ellos. Los créditos gran empresa tienen una morosidad, bueno, el crédito corporativo tiene una morosidad mínima, ¿no? Igual fue afectado por la pandemia, de hecho nos afectó a todos en todo sentido, ¿no? Y las empresas, sin duda, no son ajenos a ello, definitivamente, ¿no? Pero digamos, el segmento corporativo, los créditos, los más grandes, digamos, ¿no? Tienen una morosidad bastante reducida. Luego sigue grandes empresas, ¿no? Y vemos lo que les adelantaba, ¿no? Los créditos mediana empresa, que miren, llegan a niveles por encima casi de 10% de morosidad dentro del segmento no minorista. Y el foco que estamos viendo, los créditos pequeña y microempresa, ¿no? En porcentaje, microempresa tiene un mejor comportamiento, ¿no? Comparativamente con pequeña empresa, ¿no? Y ambos presentan un mejor comportamiento, ¿no? Que los créditos mediana empresa, ¿no? Ojo, nuevamente, ¿no? El tema de los castigos podría estar influenciando en este comportamiento, sin duda, ¿no? Pero en el tema comparativo, ¿no? Ya que también se puede castigar, obviamente, acá en la parte de mediana, comparativamente, ¿no? Digamos, hay una alerta en el segmento de mediana empresa, seguido de pequeña empresa y microempresa. ¿Ok? Vemos la evolución, un pico de deuda, un pico, perdón, de la morosidad por producto de la pandemia, ¿no? Acá se reduce también en este año, y es porque producto del congelamiento no se siguió deteriorando la cartera, pero sí se siguió colocando. Al ser una fracción, ¿no? Incremento la base,
pero no incremento, ¿no? la parte de abajo de la fracción, pero no la parte superior de la fracción. Eso hace que matemáticamente se reduzca la morosidad y después se incremente, ¿no? Se incrementa la morosidad cuando se descongela los días de atraso. La parte superior de la fracción se activó otra vez y empieza la morosidad. ¿Ok? A ver, acá en el chat hay... perdón. Otro punto, sin duda muy importante, al igual que los otros, ¿no? En el sistema financiero es la inclusión financiera. Hay diversos conceptos de inclusión financiera, ¿no? Muchos bastante generales, en la cual, por ejemplo, mencionan que basta con tener un acceso al sistema financiero, ¿no? Para poder tener un indicador de inclusión financiera, ser parte de la inclusión financiera, ¿no? Sin embargo, hay indicadores, digamos, mucho más amplios de inclusión financiera que vamos a revisar de manera muy, muy breve, ¿no? Uno de ellos es el crédito, ¿no? Como porcentaje del PBI, y los depósitos también como porcentaje del PBI. La combinación de ambos es la intermediación financiera, ¿no? Recordemos que el sistema financiero es intermediario, capta los depósitos para colocarlos en créditos. ¿Okay? Ambos indicadores presentan un pico para el año 2020, ¿no? Producto, entre otros, como mencionó el programa del gobierno, después presentan una reducción. Otro indicador de la inclusión financiera, por ejemplo, es el número de puntos de atención por cada 100.000 habitantes. Y si hacemos un comparativo, ¿no? del año 2016 con el año 2021, vemos un notable crecimiento, ¿no? Entonces, por el lado de punto de atención, podríamos indicar que hay una mejora en la inclusión financiera. Luego está la profundidad de la inclusión financiera, que nos muestra, por ejemplo, el crédito promedio frente al PBI per cápita, que es el PBI per cápita, el PBI por población, ¿no? por habitante. El PBI total entre la población, ese es el PBI per cápita, ¿no? Un indicador de ellos es el crédito promedio, el depósito promedio entre este PBI per cápita en número de veces, el saldo de los créditos MIPE, ¿no? Relacionados a microfinanzas, entre el saldo de créditos totales, los deudores también, ¿no? Del segmento MIPE entre los deudores totales, ¿no? Nos muestra, ¿no? Que, por ejemplo, nos muestra una mejora en estos indicadores de profundidad de la inclusión financiera. Ahora, ¿por qué es tan importante la inclusión financiera, el desarrollo financiero en sí, ¿no? Y estos indicadores? Ya que ¿no? la evidencia teórica, ¿no? El marco teórico nos señala que un desarrollo financiero, ¿no? Que abarca todos esos indicadores y otros, ¿no? Generan un crecimiento económico, generan un impacto positivo en el crecimiento económico. ¿Cuál es el indicador de crecimiento económico por excelencia? El PBI. Por lo cual, ¿no? Bueno, la mayoría de la base teórica indica eso, ¿no? Hay algunos autores que sí señalan que es indiferente, otros que más bien es lo contrario. Sin embargo, la mayoría indican que cuando hay una mejora del desarrollo financiero, ¿no? Que cuando el sistema financiero le va mejor, eso contribuye de manera positiva al crecimiento económico, ¿no? Pero, digamos, también va en ambos sentidos, ¿no? Una mejora del crecimiento económico también afecta de manera positiva en el crecimiento, en el desarrollo financiero. Es por eso que es muy importante también hacer un seguimiento de los indicadores de la inclusión financiera, ¿no? Vamos a ver también de manera muy breve los créditos, ¿no? Bajo los programas del entorno de pandemia, ¿no? Y vamos a ver la evolución, ¿no? de la cartera aún, ¿no? Con estos programas, ¿no? FAMI, Reactiva, etcétera, entre la cartera empresarial, ¿no? En porcentaje. Es decir, ¿cuánto de su cartera, entre el total de la cartera, lo tenían con estos programas y cuánto está a la fecha? Y vemos estos hitos, ¿no? En mayo de 2020, diciembre de 20, junio 21, diciembre 21 y junio 22. Vemos para la banca múltiple, para las empresas financieras, las cajas municipales, las cajas rurales, las empresas de créditos y el total de las empresas de operaciones múltiples, ¿no? Si vemos en los 4 grupos,
no, en los 5 grupos, perdón, en mayo de 2020 había ya un porcentaje importante, ¿no? 11%, en el caso de la banca múltiple. En todos los casos ascendió para diciembre 20, ¿no? En caso de las cajas rurales, por ejemplo, para el cierre, para el periodo, para junio 21, se mantiene ese porcentaje en 26%. Y en la mayoría, ¿no? Obviamente por el pago de las deudas, ¿no? Por el pago de las cuotas de esos programas, pese a que hay una reprogramación reciente, ¿no? Presenta una menor participación porcentual. También porque la cartera que no está en este programa también producto pues, ya de la dinámica, entre comillas, normal de una entidad financiera, se ha venido incrementando, ¿no? Pero en global vemos una reducción de la participación porcentual de las carteras de los programas del gobierno en cada una de las entidades. Y así en el total, que por ejemplo en diciembre 20 representaba el 23% de la colocación, a junio 22 representa el 12%. ¿Okay? Entonces, una conclusión que podríamos obtener es que se ha reducido la participación de las carteras con programas, ¿no? Llámese FAEMI, Reactiva, entre otros. Vemos esta misma información, pero por tipo de crédito. Corporativos, grandes empresas, medianas empresas, pequeñas empresas y microempresas, igual en los mismos periodos citados. En el caso de microempresa, por ejemplo, el pico que alcanzó, ¿no? Este segmento fue de 31% en diciembre de 2020. En junio 22, el último periodo, representa el 10% de las carteras con programas. Ahora, la cartera reprogramada, ¿no? Cuando empezó el tema de la pandemia, ¿no? El regulador indicó que se podría reprogramar las deudas, ¿no? Y eso salió por todo, ¿no? Digamos, por lo que estamos en el sistema financiero y para los que también, ¿no? Como cliente del sistema financiero, o también por la prensa, ¿no? Y se empezó a reprogramar las carteras, ¿no? ¿Qué consiste en una reprogramación? En diferir el vencimiento o en ampliar los plazos, ¿no? Bajar la cuota, diversas, bueno, hasta 3 metodologías o formas de reprogramar, ¿no? Pero en el concepto es diferir el vencimiento, ¿no? Hacer más flexible el cronograma. ¿Okay? Entonces vemos cómo está esa cartera reprogramada, ¿no? Vemos también que el pico se alcanzó en mayo del 2020 para la mayoría de tipos de entidades, ¿no? Por ejemplo, las empresas financieras, el grupo de las empresas financieras, el 72% de su cartera se encontraba reprogramada en ese entonces. Las cajas municipales, el 71%, la caja rural el 69%, las empresas de créditos el 65%, la banca múltiple el 30%. Luego, ¿no? Producto del pago y también producto de la ampliación de la cartera no reprogramada, ¿no? Esos porcentajes han venido reduciéndose. Y en el total de empresas, ¿no? Se cuenta con el 8%, ¿no? De la cartera reprogramada. Okay, hubieron, bueno, 2 grupos de reprogramaciones, masivas, individuales, ¿no? Con sus particularidades cada una, ¿no? Pero en ambas, digamos, se cumple que se presenta una reducción de esos saldos. Luego está la cartera reprogramada, ¿no? Por tipo de crédito, ¿no? Igual, el mismo comportamiento. El segmento de microempresa, miren, llegó a 66% de forma reprogramada, ¿no? Y a la fecha, bueno, a junio 21 representa el 5%. Un concepto importante y que producto de la pandemia es relativamente nuevo, ¿no? Es el concepto de cartera parada. ¿Qué quiere decir una cartera parada? ¿No? Recordemos que la cartera reprogramada es diferir el comportamiento, los vencimientos, ¿no? Tengo que pagar el día de hoy, ¿no? Difiero a 1 mes, 2 meses, ¿no? Etcétera, el pago, ¿no? Y de esa forma reprogramo. Pero ¿qué pasa con los clientes, ¿no? Con los clientes que no realizan un pago en los últimos 6 meses? Producto de que o todavía están en el cronograma, ¿no? En el periodo de gracia, o porque no están pagando, ¿no? Y están en mora.
ese concepto de no pago en los últimos 6 meses se le considera como cartera parada. ¿Okay? El 20%, ¿no? Según la estadística, de la cartera reprogramada está parada. ¿Okay? O sea, es decir, el 20% del total de la cartera reprogramada no registra un pago en los últimos 6 meses. Y eso representa el 1.3% del saldo en el sistema financiero. ¿Okay? Dentro del sistema no es tan considerable, ¿no? Bueno, el 1.3 es un montón de dinero, ¿no? Pero para el sistema, digamos, no es tan representativo el 1.3, ¿no? Sin embargo, ¿no? Vemos que sería que este segmento, ¿no? Cuenta con, o este grupo de clientes cuentan con una alta probabilidad de no pago. Porque no nos ha pagado en los últimos, o no ha pagado en los últimos 6 meses. ¿Okay? Es un indicador también a seguir dentro de la proyección, ¿no? De lo que viene para el sistema financiero. ¿No? Hay una alta probabilidad de que estos clientes que están en esta categoría de cartera parada, pues, presenten problemas de pago. Okay, vamos a ver entonces ahora créditos y depósitos en la CEMAX de manera global. Y vamos a situarnos dentro del, como mencionaba al inicio, dentro del ámbito de las microfinanzas, ¿no? En automático casi señalamos las cajas municipales, ¿no? O asociamos a las cajas municipales, ¿no? Al igual que algunas financieras, al igual que algún banco, ¿no? Y las pymes, ¿no? También algunas pymes. Vamos a analizar la información o vamos a comentar la información de los créditos y depósitos en la CEMAX, ¿no? ¿Cómo está estructurada, ¿no? La cartera actual, ¿no? De los créditos en el conjunto de CEMAX, ¿no? Obviamente, de las 12 CEMAX, de hecho, presentan comportamientos diferenciados, ¿no? Y acá está el total, ¿no? El 49% de las pequeñas, de las CEMAX tienen sus créditos en el segmento pequeña empresa. El 7% en mediana, ¿no? Y 19% en microempresa, ¿no? Y recordamos que mucho más cercano al segmento de microfinanzas, así, ¿no? En el segmento, digamos, primigenio, como nació las microfinanzas, es el segmento microempresa. Para las cajas municipales representa el 19% en porcentaje de créditos. Porcentaje de créditos en el CEMAC presenta una variación interanual de 12.93, es decir, ha crecido casi el 13% en relación al año pasado. Por el lado de depósitos, ¿no? Están los depósitos a plazo, la CTS y los ahorros, que son, digamos, cómo se apalancan, ¿no? Como, de dónde obtienen los fondos para colocar, ¿no? En el negocio de intermediación. Y esta es la forma como están distribuidos, ¿no? 61% en el caso de depósitos a plazo, 10 en CTS, ¿no? Y este número de depósitos, el saldo total de depósitos en el grupo CEMAX presenta una variación interanual de casi 6%, ¿no? 5.95. En ambos casos presentan un crecimiento frente al año anterior, lo cual sin duda es favorable. De hecho, claro que sí. Dentro de las colocaciones por CEMAC que habíamos visto, ¿no? Y que engloba, ¿no? Engloba a las 12 cajas municipales. Cada caja municipal presenta un comportamiento distinto, ¿no? Y también las zonas, ¿no? Los departamentos también presentan comportamiento diferenciado, ¿no? Y hacemos un comparativo, por ejemplo, el año 2014 y el año 2020, cómo varían, ¿no? Porcentualmente, en esta variación, en este periodo que se muestra, ¿no? Por ejemplo, Ayacucho, ¿no? Quien presenta una mayor variación porcentual, Pasco, ¿no? Seguido de Huancavelica. En valores, en saldos, ¿no? Bueno, Lima presenta un mayor saldo para el año 2020 comparativamente frente a los otros departamentos. Destaca también Cusco, Arequipa, Piura, Puno, ¿no? Y acá un poco analizar también y ver que no en todos los departamentos se comportan de la misma forma, ¿no? Y esta es una evidencia de uno de los también, uno de las bondades, digamos, ¿no? De las microfinanzas, ¿no? O una hipótesis podría ser que las microfinanzas
mejoran la calidad de vida de los clientes, ¿no? Y esa calidad de vida, ese nivel de ingresos, ¿no? Lo mostramos acá, en cómo varía el crédito por zonas y en cómo varía el nivel de ingreso, ¿no? Acá combinamos la estadística de la superintendencia y la estadística del INEI. Y vemos gráficamente, podemos ver que mantienen la misma tendencia, ¿no? Por lo cual podrían, bueno, obviamente se necesita hacer un análisis estadístico mayor. Acá estamos haciendo un acercamiento que la hipótesis de que el crédito ayuda a mejorar el ingreso, ¿no? En promedio es correcta, ¿no? Esa hipótesis, ¿no? Y también, obviamente, es una la bondad de la microfinanza. Recordemos en la parte conceptual que decíamos que ayuda a superar la pobreza, ¿no? Y mejorando el ingreso, obviamente, se supera la línea de pobreza. ¿Ok? Bien, vamos a ver ahora los indicadores de calidad de cartera, ¿no? Y vamos, digamos, ya entrando a la parte de cómo nos espera, ¿no? El futuro en el corto plazo, ¿no? De las microfinanzas, en especial el segmento de microempresa, pequeña empresa, en línea con algunas variables del entorno. Esta línea roja, ¿no? Es la variación del PBI, ¿no? La variación porcentual, la tasa anual de crecimiento del PBI, ¿no? Con la base de 2007. La línea amarilla, vemos la morosidad del segmento de microempresa, la cartera atrasada, ¿no? Cartera atrasada entre el total de cartera, un indicador de calidad de cartera, la morosidad. Y vemos que, como decíamos minutos antes, están los programas de gobierno, el congelamiento del día de atraso, ¿no? Pero pese a todo ello, en el 2020 se presenta un incremento de la morosidad en el segmento de microempresa. Coincide, bueno, no coincide, ¿no? Digamos, tiene una correlación con la caída del PBI, ¿no? Producto de la pandemia, ¿no? Entonces, una alerta para el comportamiento de la cartera es el cómo se comporta el PBI. Y si vamos más atrás, los que están en el sistema financiero, en las áreas de riesgo, planeamiento, recordarán, hasta hace 2 años, ¿no? Se hacía un informe de suficiencia de capital, ¿no? En la cual se veía, ¿no? Las variables que influyen en el comportamiento de la cartera, ¿no? Y la mayoría, pues, apuntaba como uno de los de la de mayor impacto, el crecimiento o no del PBI. Acá estamos analizando un periodo bastante corto, ¿no? Sin embargo, se cumple que cuando el PBI cae, la morosidad del segmento de microempresa se incrementa. Y eso, ¿por qué lo traemos a cotación, ¿no? Y ya estamos, digamos, en la parte de qué nos espera en el muy corto plazo. Una de las variables proyectadas, ¿no? Y que el BCR, ¿no? Todos los meses en su plan monetario, pues, expone. Una de las variables es, por ejemplo, la inflación, ¿no? Es más, ¿no? En la prensa, hasta hace 2 días salió, ¿no? El enfriamiento de la economía y cómo va a afectar las carteras. Vamos a ver un poco la data de las proyecciones. En la parte de la inflación, ¿no? Vemos, ¿no? Y todos, a ver, hay un rango de meta de inflación entre el 1 y 3%. Esta es la meta que el BCR debería cumplir en su valor de inflación, ¿no? Sin embargo, no vemos que para el año 2022 se ha excedido la meta, ¿no? Hay un incumplimiento de este rango meta de inflación. Variables internacionales, gobierno, que no vamos a entrar ahorita a comentar. Por X motivos, la inflación subió, ¿no? Está muy influenciado por las variables internacionales, de hecho que sí. Sin embargo, este es un escenario desfavorable para las microfinanzas también, ¿no? Hay pérdida de poder adquisitivo, ¿no? Es el impacto directo de la inflación, la devaluación de la moneda, ¿no? Y hace, pues, que haya menor consumo, ¿no? Y el llamado un enfriamiento de la economía. Estas son las proyecciones. Hay una tendencia a la baja, pero recién para el año 2023. Ojo, ¿no? O sea, que se espera, según esta proyección del BCR en su plan monetario, el último, que la inflación todavía en el año 2022
¿no?, permanezca hacia el alza y en el 2023 recién baje. ¿Eso influye en el comportamiento de las carteras en la parte de microfinanzas? Por supuesto, ¿no? Claro que sí, y es una variable que tenemos que hacer seguimiento, ¿no? En cómo están las proyecciones de inflación, ¿no? Bueno, cómo está el resultado también de la inflación y las proyecciones. Al menos en lo que queda del año, se espera, digamos, un crecimiento aún de la inflación. Otra variable a seguir, ¿no?, es la proyección de crecimiento del PBI, ¿no? Recordemos, hace minutos decíamos que cuando el PBI cae, la mora sube. Y a la inversa también, ¿no? Hay una correlación negativa, ¿no? Si el PBI también hay un crecimiento del PBI, la morosidad baja, ¿no? Sin embargo, vemos, ¿no?, y el BCR actualiza casi todos los meses en función a las variables que hay, ¿no?, y tanto internas como externas, hay una variación de las expectativas de crecimiento del PBI, ¿no? Y eso sin duda influye, de hecho que influye en el comportamiento de nuestra cartera, en la economía de todos. Ahí existe la proyección de 3.2, ¿no?, menor al crecimiento, pues, que hemos tenido en los últimos años, ¿no? Y eso sin duda preocupa también este enfriamiento de la economía. Para poder, regreso un ratito al anterior, para poder contrarrestar este efecto de la inflación, ¿no? ¿Qué hace el BCR? ¿No? Maneja su tasa de referencia, ¿no? Incrementa la tasa de referencia para poder contar con un enfriamiento en la economía, ¿no? Eso es una de las acciones que realiza. Bueno, por el lado del PBI, hay tanto política monetaria como la que mencionaba hace minutos, una acción en la tasa de interés, y la política fiscal, ¿no? Según la teoría es mucho más efectivo, o según los estudios, la mayoría de estudios indica que la política monetaria es más efectiva que la política fiscal. Ojo con ello, ¿no? Y eso en función a las recomendaciones que le hacen al gobierno. ¿Okay? Entonces, hay un enfriamiento en la economía, lo cual sin duda podría afectar de manera negativa a nuestra cartera de microfinanzas. Otra variable sin duda importante, ¿no?, al igual que la demás, es las expectativas de los empresarios acerca de la economía en 3 y 12 meses. ¿Cómo esperan los empresarios que se va a comportar la economía, ¿no? Y aún entramos pesimistas. Si bien hemos mejorado, esas expectativas han mejorado, por ejemplo, con el entorno de la pandemia, aún estamos en un horizonte pesimista. Entonces, a ver, si la inflación sube, ¿no?, el PBI se estanca y la expectativa es desfavorable, bueno, la expectativa recoge un poco ambas variables, ¿no?, entre esa variable y otras, entonces nos enfrentamos a un entorno complicado, ¿no? Y tenemos que anticiparnos a ello. ¿Okay? Dentro de la microfinanza tenemos que anticiparnos a ello. Para eso, para esa anticipación, por ejemplo, les invito a que puedan revisar esta proyección que hace del ratio de cumplimiento, es decir, de los créditos que dejarían de pagar, ¿no?, que van a dejar de pagar según este estudio de estrés que hace la superintendencia. Y acá está, ¿no?, en función de una variable de estrés, ¿no?, que está relacionada sobre todo al manejo de tasa de interés, de la tasa de referencia, entre otras variables, nos indica, ¿no?, cómo se movería en un escenario base, en un escenario de estrés y en un escenario de estrés severo. Si nos enfocamos en la parte de microempresa, habría un incremento adicional del ratio de cumplimiento, que es bastante parecido al ratio de morosidad, de 0.9 en un escenario base, ¿no?, que es, digamos, un escenario entre comillas normal. Un escenario de estrés de 1.2 y en un estrés severo de 1.4. Es cómo se incrementaría 0.9% más, 1.2% más, 1.4% más los ratios de cumplimiento. Mediana empresa, ojo, ¿no?, es quien presenta, según este estudio de la superintendencia, un mayor un mayor incremento del ratio de deterioro. Bien, ahora vamos a pasar a comentar,
¿no? Según la información de superintendencia, cómo ha impactado la ley de los topes de tasa de interés, ¿no? Recordemos que en mayo del año pasado, ¿no? El Congreso le dio las facultades al BCR para que en función de una metodología asigne límites de tasa de interés, ¿no? El cual es 83.4. Ningún crédito en microempresa y consumo puede exceder esa tasa, ¿no? En créditos. En tarjetas no aplica, pero el límite es 83.4. Antes habían tasas mayores, ¿no? Y vamos a ver de manera muy breve cómo ha impactado tanto a las entidades como a la atención de clientes. Okay. A ver, en el global, en el total ingreso financiero hay un impacto, ¿no? De 4.7, ¿no? Hay una parte de estrés de ese estudio que llegaría hasta 7.8, ¿no? Ya que afecta el tope de tasa de interés en sí, que tiene un impacto en 3.2%, y también recordemos que esta ley incluye una eliminación de la penalidad por día de atraso, y eso genera un impacto en los ingresos de las entidades de 1.6, sumado 4.7%. Entonces, el impacto que calcula la superintendencia de afectación en los ingresos, ¿no? El ingreso financiero total de las entidades es 4.7%. Ese es el primer impacto de cara a las entidades en sus ingresos. Bueno, acá está por segmento. Las entidades de consumo son las que tienen un mayor impacto, 25.6, seguido de la financiera con 11.9. Los bancos del sistema con 2%, ¿no? Otros bancos con 4.7. Recordemos que el mayor impacto es en consumo y en micro y pequeña empresa. Si lo vemos a nivel de deudores en este histograma, ¿no? Vemos que antes del impacto de esta ley o de la aplicación de esta ley, ¿no? Según este estudio, se menciona que el 35.8% de deudores estaban en este segmento. ¿Sí? Es decir, ese segmento o se le bajó la tasa o se dejó de atender. 35.8 en deudores, en el segmento de consumo regular. En el caso de micro y pequeña empresa, ¿no? Ese impacto en el número de deudores, ¿no? Que era el segmento en el que estaba hasta antes de la aplicación, excediendo este límite de tasa, excediendo el 83.4, representa el 9.9. Es decir, ¿no? Generaría un impacto, ¿no? Del 9.9 en este segmento. Este es un estudio que también hace la superintendencia, sin embargo, tal cual precisa el estudio, ¿no? También cita o tiene dificultades, digamos, en desagregar este impacto, ¿no? El 9.9 en este caso, con los efectos de la pandemia, ¿no? Sumado a ello, bueno, no lo dice el estudio, este límite de tasa de interés también, ¿no? Genera un impacto negativo en el segmento rural. No es lo mismo atender a un cliente de la zona urbana que atender a un cliente de la zona rural. Al tener un límite de la tasa de interés, ¿no? Sin duda hay un impacto, se deja atender a clientes que implica un desplazamiento, pues, por ejemplo, de 2 horas, 3 horas para atender a un cliente, y las microfinanzas tienen ese core, ¿no? Tienen ese espíritu de atender a las zonas rurales. Al tener un tope de tasa de interés y al tener gastos operativos fuertes, ¿no? No es lo mismo, pues, atender a un cliente que está al costado de la oficina o atenderlo de manera virtual que irse en una moto o en camioneta 2 horas o 3 horas muchas veces, ¿no? Donde no hay ni señal, ¿no? Implican otros gastos operativos. Y al tener un límite de la tasa de interés, recordemos que la tasa de interés está conformada por la prima de riesgo, también los gastos operativos y lo que se espera ganar, ¿no? A grandes rasgos, ¿no? Y si eso, pues, tienes un tope, un techo que ahora es el 83.4, ¿no? Probablemente los gastos operativos solamente representan ello, ¿no? Y por lo cual se estaría dejando de atender, ¿no? Y esa parte sí no lo enfoca el estudio, ¿no? Sin embargo, es producto de la evidencia, también cito
el segmento rural, ¿no? Como posibilidad de dejar de atender por este impacto de las tasas de interés, ¿no? Bien, eso es lo que quería compartir. Muchas gracias nuevamente por la invitación, ¿no? Y ya no, algún comentario o consulta de ser el caso. Muchas gracias. Muchas gracias, economista Manuel Chinga, por la contribución, por el 4º aniversario de Estudios Econométricos de la República del Perú. También darle muchas gracias a los jóvenes que vienen participando en las diferentes actividades.